He estado compartiendo con ustedes el Salmo 119. La semana pasada inicié con esta parte de esta estrofa de los versículos 89 al 96 y le llamé a esta estrofa la absoluta palabra de Dios. Y hablé de la importancia la semana pasada, y les voy a hacer un recuento ahorita más tarde, sobre lo que toqué sobre la enseñanza, pero quisiera hacer lectura simplemente, amados, a lo que voy a estar compartiendo en esta enseñanza. Usted puede traer su Biblia o está ahí en su bosquejo, si quiera estar viendo, porque yo uso ahorita para esta ocasión, uso la Reina Valera del 60. Pero si usted trae otra versión, así se da una noción de lo que voy a estar hablando, y puede tener usted otro tipo de entendimiento más claro de lo que, dependiendo de la versión que usted está usando. Mire lo que dice el 89, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Y ahí voy a empezar ahorita con el lema de hoy. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiese perecido. Fíjese lo que está diciendo David. Si no estuviera enamorado, si no tuviera amor por tu palabra, ya hubiese perecido. Ahorita voy a hablar de esto. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. ¿Cuántos tienen la certeza que son de Dios? No, de veras. Como si estuvieran convencidos. ¿Cuántos tienen la certeza que son de Dios? Fíjense que en mi lado siempre se oye más poderoso. No sé por qué. Okay. Miren lo que dice David. Dice, tuyo soy yo. Y porque soy tuyo, te puedo pedir algo. Sálvame. Es lo que está diciendo. Sálvame. Te pertenezco a ti. Soy tu propiedad. Te pertenezco, Dios. Y Dios en su palabra dice que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan, y que su pueblo jamás será avergonzado. Dice, sálvame. Y luego sigue diciendo, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Ahora, voy a darles un repaso rápidamente de los puntos que toqué la semana pasada. Porque en esta estrofa que les he hablando, por cierto, nos quedan como 10 estrofas más aparte de esta. Amados, para terminar, este salmo tiene como 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Es un salmo que tiene 160 y algo versículos. Amado, ¿cuántos ya se lo aprendieron de memoria? Recuerda que les dije, si se lo aprende de memoria, amado, va a tener el privilegio de llevarme a comer a un steakhouse. Digo, lo llevo a comer, ok. Pero, amado, tiene que aprendérselo en la versión de la Reina Valera antigua. Bueno, en el griego y el hebreo y al revés. No se crea. Pero déjeme hablarles de lo que hablé la semana pasada. Aquí me enseña esta estrofa dos cosas que yo te estoy compartiendo. Una fue, amado, la que platiqué, una palabra establecida. Cómo la palabra de Dios ha sido establecida y cómo va en contra de muchas opiniones que tú y yo podamos pensar, hacer o actuar. La palabra de Dios, no te guste o no te guste, ya está establecida, ya está declarada, ya está, amado, está establecida en 3 áreas. Y te le dije las 3 áreas porque no voy a entrar, no voy a apuntar porque no toqué mucho de esto la semana pasada. Simplemente está establecida. La palabra está establecida. Número 1, les dije en los cielos. Dios desde los cielos estableció su palabra. Fue el verbo. Recuerden que le dije de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios.
Cristo es el verbo, era la palabra de Dios, amados, y eso es importante. Así que la palabra inspiradora, la palabra que tú tienes, la que yo tengo, la que usamos para que transforme nuestra vida, esa palabra fue establecida en los cielos, pero no solo en los cielos, sino también fue establecida, número 2, en la tierra, a través de las generaciones, a través de todo lo que vimos, porque dice el versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra, dice. ¿Con qué la afirmó? Con la palabra. Él hizo la palabra, con la palabra hizo la tierra, hizo las generaciones, creó al hombre, amado. Así que esa palabra no solo está firmada, amado, en los cielos establecida, sino que está establecida también en la tierra. Pero también les hablé que está establecido en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Y esto es importante porque Dios no va a cambiar nada de lo que Él ha establecido y que ha nacido en su corazón. Así que lo que David nos está presentando, que su esperanza está en la palabra, en algo que ha permanecido por la eternidad, que Él no va a errarle, que Él no va a estar en agonía, que Él no va a estar en una vida sin sentido, porque sabe que tiene la fortaleza de la palabra en su vida. Así que David nos habla sobre que la palabra está establecida. Pero el segundo punto de esta estrofa es una palabra salvadora. Esta palabra que se estableció en el cielo, en la tierra, en el corazón de Dios, es una palabra que salva, que cambia, que transforma, que te ayuda, que te saca de apuro, que te da consuelo, que te hace gozar en tiempos de lamento, que te da alegría en tiempos de tristeza, que te levanta cuando estás caído. Es una palabra salvadora, es lo que está diciendo David. Ahora, el salmista, al estar compartiéndonos la importancia de esta palabra salvadora, amados, el salmista tiene una palabra establecida de Dios en su corazón. Esta palabra no solo está establecida en el corazón de Dios, sino que el salmista se asegura que esa palabra esté establecida en el corazón de él, en su corazón. La autoridad absoluta de la palabra de Dios es el ancla que lo mantiene firme en medio de cualquier tormenta. Si David ha estado firme después de todo lo que ha sufrido en la vida, ¿sabe por qué fue? Fue por la autoridad absoluta de la palabra, porque la tiene establecida. La palabra lo ha sacado de su aflicción, la palabra lo ha sacado de su problema, la palabra lo ha sacado del hoyo, la palabra le ha dado una esperanza. Es lo que David está hablando aquí. Ahora, varias de las últimas estrofas que ya tocamos de este Salmo 119 nos presentaron el tema de la aflicción. David constantemente, si usted lee mucho antes de lo que los versículos que estamos leyendo del Salmo 119, David habla de la aflicción, del problema, de cómo se siente. Y esta estrofa que ahora estamos viendo, la estrofa del versículo 89 en adelante, es la proclamación de victoria. Y es la explicación de cómo se obtuvo esa victoria. Es lo que David está haciendo. Después de encontrarse en la aflicción, después de encontrarse en el lodo cenagoso, después de encontrarse en desesperación, después de ver que sus enemigos se levantan en contra de él, él recurre a la palabra. Recurre a la palabra. Por eso, amados, se puede llamar que es una palabra salvadora. Hay tres cosas que yo veo de esta palabra salvadora que voy a compartirles para terminar esta estrofa del día de hoy. Lo primero, lo que ha ocurrido antes. Cómo en tu pasado, la palabra ha sido viva. Mire lo que David, amados, pudo testificar de esto. El versículo 92 al 93 dice: si tu palabra no hubiese sido, habla de tiempo ¿qué? Pasado. Si tu palabra no hubiese sido mi ¿qué? Mi delicia, ya en mi aflicción hubiese ¿qué? David está hablando de unos encuentros que tuvo no solo con la vida, sino que la palabra que él disfrutaba. ¿Cómo te ayudó ayer? ¿Cómo te ayudó antier? ¿Cómo te ayudó el año pasado la palabra? ¿Qué encuentros tuviste de la palabra cuando una vez estabas en tu recámara, estabas en tu carro, estabas lleno de tristeza y agarras la palabra en ese momento y la palabra se convierte viva para ti? Te brincaron algunos versículos y te dieron a ti una delicia que necesitaba. Y luego David dice el versículo 93, dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has, ¿tiempo qué?
No está diciendo ahorita del presente, ahorita vamos a hablar de eso. Está hablando del pasado. Con ellos me has vivificado. Ahora, en los versículos 81 al 88, que tuvimos hablando las semanas antepasadas, David se vio empujado hasta el límite mismo de su resistencia. David se vio empujado hasta el límite mismo de su resistencia. Se vio casi echado por tierra, pero solo casi. ¿Recuerdan de ese tema? Casi echado por tierra, pero solo casi. O sea, ya mero se reventaba la liga, ya mero no aguantaba, pero solo casi, porque tú fuiste mi refugio. David habla de la experiencia que tuvo. Ahora lo vemos declarando victoria, David. David está declarando en esta estrofa, porque las pasadas declaraba ese casi, esa tormenta, esa resistencia. Pero aquí, en estos versículos, David lo vemos declarando la victoria. La palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. Y si permanece en los cielos para siempre, ¿por qué no ha de permanecer en nuestras vidas para siempre? Ahora, ¿cómo lo logró David? ¿Cómo logró David resistir? ¿Cómo puede David testificar de ese momento de crisis que tuvo en su vida o momentos de crisis que tuvo en su vida? ¿Sabe cómo lo logró? El versículo 92 lo dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Así lo logró. O sea, la conquista de David surgió a través de la palabra de Dios. David salió victorioso porque se aferró a la palabra, porque se agarró a la palabra, porque le creyó a la palabra, porque se amparó en la palabra, porque guardó su esperanza en la palabra. David se agarró. La victoria en nuestra propia vida, ¿sabe de dónde viene? Proviene de la misma fuente. Si tú quieres tener victoria, mi amado, si tú quieres vencer, si tú, amados, has tenido en tu pasado momentos de crisis, pero has salido victorioso, ¿sabes por qué? ¿Cómo vino eso? De la misma fuente que David la recibió, de la palabra de Dios. Cada uno podríamos tener testimonios de cómo Dios nos ha bendecido. Ahora, quiero que noten algo, porque hay otra distinción importante que debemos observar de este versículo que les acabo de leer del 92. Porque me fijo bien que no fue el conocimiento que David tenía de la palabra, no fue el conocimiento que David tenía de la palabra de Dios lo que le dio la victoria, sino fue su amor por ella. Porque hay mucha gente que piensa que por conocer la palabra, por saber la palabra, por conocer ciertos versículos, que eso basta. No. El diablo también conoce la palabra. ¿Sí sabe eso? Y no deja de ser diablo. Hay mucha gente problemática en la vida y que vive en la miseria y conoce bien la palabra. David no salió victorioso por su conocimiento de la palabra de Dios. David salió victorioso de sus pruebas. ¿Sabe por qué? Por su deleite. En otras palabras, miren lo que dice aquí el versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi, ¿qué? Delicia. Mi delicia. En otras palabras, la palabra delicia enfatiza el gozo intenso que siento por ella. ¿Qué es lo que les hemos dicho nosotros los pastores a la iglesia? Lean la palabra. Y yo, sí, pastor, pero yo la leo. ¿Verdad que sirve para reír muchas veces? No os hagáis. ¿Por qué? Porque no le hemos saboreado todavía. Pensamos que la palabra además es un libro de terapia que me va a dar sueño. Es la melatonina de Dios. Me va a ayudar a relajarme, ¿no? Te va a dar paz, sí. Pero tienes que amarla para poder vivir en victoria. Para poder vivir en victoria en tu vida. Inclusive, qué interesante es la palabra en esto lo que estamos hablando, lo que David está diciendo. Mire, es su amor por el libro bendito, que es este libro, lo que podrá sacarlo adelante en los momentos difíciles, terribles, cuando usted ha llegado hasta el límite. Cuando usted llega al momento, al punto de que ya no aguanta más,
que ya no puede más, que ya no puede dar otro paso más. ¿Sabe qué? Lo que lo va a sacar de eso, su amor por la palabra. Su amor por la palabra. Este es el corazón de este gran salmo, el amor por la palabra de Dios. Observemos, inclusive no están ahí, pero les voy a dar para que si los quiere apuntar. Todos estos 3 versículos que les voy a dar están en el Salmo 119. Y podemos observar cómo se enfatiza este aspecto repetidas veces en este salmo. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 24. Mire lo que David dice: por tus testimonios, pues tus testimonios son mis delicias. Pues tus testimonios, en otras palabras, lo que tú me dejaste aquí son mis, ¿qué? Delicias. Y luego dice, mis consejeros. Ahora mire el versículo del mismo capítulo, el versículo 77 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Porque tu ley es mi delicia. Ahora vea el versículo 174 del Salmo 119. Mire lo que dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y en tu ley es mi delicia. ¿Se fija cómo David está expresando su amor por la palabra? Su amor por la palabra, su amor por lo que Dios es, la esencia de lo que Dios es, verbo, la palabra. David está expresando esto. Ahora, deberíamos, cada uno de los que estamos aquí, deberíamos escuchar lo que dice David, un hombre que sufrió más aflicción de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Porque si usted estudia la vida, en mi tercer libro, Liderazgo Enfocado, yo tomé la vida de David, lo apliqué a principios de liderazgo. Pero si usted ve todo lo que David sufrió y cómo aguantó vara, amados, David sufrió, David aguantó. Él fue un hombre que nunca olvidaría lo que su amor por la palabra de Dios había hecho en su vida. Simplemente por amar la palabra de Dios, David tuvo resultados de victoria. Mire el versículo 93 que acabamos de leer hace rato. Jamás, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Dios nos hace un milagro, Dios obra en nosotros y después nos olvidamos no solo de la palabra de Dios, de la iglesia y todo lo demás, porque ya salimos del apuro. Hacemos todo lo contrario de lo que David está haciendo aquí. Dice, jamás. Porque hay mucha gente que tiene a Dios y a su palabra como un hobby. Como, amados, ¿no se ha fijado en los pasillos de ciertos edificios públicos que hay una vitrina y dice, hay algo de incendio, quebrar en caso de emergencia el vidrio? Bueno, así parece que nosotros tenemos en la casa un cristal con la palabra quebrar en caso de emergencia. Cuando la necesitas, pues québralo. No tienes que estudiarla todos los días, no tienes que amarla. Nomás cuando la necesitas, quebra el cristal para que la uses. Es el 911 que nos saca de apuros. Lo vemos como un Ave María en los tiempos de la crisis, en lugar de verlo como un estilo de vida todos los días. David dice, jamás me olvidaré de tus mandamientos. En el versículo 88, David le pidió a Dios que lo vivificara. Si usted lee el versículo 88 del Salmo 119, David le pide a Dios, vivifícame. Y mire, aquí vemos la respuesta a esta oración. Me has vivificado. Cuando tú le pides a Dios que te ayude conforme a su palabra, Él lo va a hacer. David está relatando que Dios ha estado con él. También vemos que su oración fue respondida a través de la palabra de Dios. En toda aflicción de la vida de David, fue la palabra de Dios la que le dio salvación. David le da crédito a la palabra, a su relación con la palabra de Dios, que lo sacó de los apuros de la vida. De los apuros de la vida. Así que, amados, esa es una palabra salvadora. ¿Por qué? Por lo que ha ocurrido antes, porque ha demostrado estar contigo antes, porque te ha ayudado, porque te ha fortalecido, porque ha estado en tu caminar. O sea que si la palabra ha estado contigo antes, ¿qué te hace pensar que no puede estar hoy? Y eso me lleva al segundo punto. Porque otra cosa que yo veo de una palabra salvadora simplemente es lo que está ocurriendo ahora. Lo que estás viviendo ahora.
¿Qué desafíos te encontraste el día de hoy? Mire lo que dice aquí el versículo 94 y 95. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, dice. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Después de hablar sobre lo que David hizo para salvarlo, después de hablar de lo que Dios hizo para salvarlo del pasado, o en el pasado, David cambia su expresión al tiempo presente. Porque en estos versículos está hablando ya del tiempo presente. Confiesa que su fe continúa en la palabra, en que la palabra de Dios lo salvará de todo peligro. O sea que David, en los primeros versículos que leímos ahorita, amado, no solo Dios va a ser con él o fue con él en el pasado, sino que ahora está hablando en este día, en este presente, en lo que estoy viviendo, por mi prueba que estoy pasando. Dios, tú eres real, tu palabra es real para mi vida. Es lo que David está diciendo. David era lo suficientemente maduro y realista para saber que para el cristiano que vive en esta tierra, la aflicción nunca queda totalmente en el pasado. David sabía, sí, el Señor me salvó, pero eso no quiere decir que se me acabaron mis problemas. ¿No le ha pasado a usted que Dios lo ha ayudado, pero a veces se asoma otra vez el problema? Se asoma la tentación, se asoma el diablo, se asoma ese pariente que usted... El hecho de que usted fue ayudado por Dios ayer no quiere decir que está exento ya de ese problema. Así que vamos a necesitar la ayuda de Dios, de su palabra, aún en el presente. No podemos descansar sobre lo que nos ha ocurrido, porque la aflicción siempre surgirá mientras estemos en esta vida. Siempre en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiar, dice, yo he vencido al mundo. A ver, ¿cuántos tuvieron por lo menos un problema el día de hoy? Yo tuve mucha tos el día de hoy. Okay. Y la tuve el domingo. Quiere decir que si el domingo oré por mi tos, no se quitó, se asomó otra vez. Todos tienen problemas. ¿Cuántos? ¿Verdad que algunos tuvieron problemas? Y dije, ¿qué voy a echar? Y nomás tengo $4 para echarle gas a mi carro, y eso es lo que es un tanque. Y lo le echó y la aguja ni se movió. Todos tenemos problemas. Todos batallamos de alguna manera el día de hoy. Y debemos de madurar en esa área. Pero mire, lo que me llamó la atención en David comprender todo esto, amado, David apela a la salvación de Dios basándose en la realidad que él le pertenece a Dios. Seguirán los problemas en mi vida, pero quiero decirte algo, Dios, yo te pertenezco a ti. Yo soy tuyo. Mire lo que dice. Dice, hay tres palabras en el versículo que leímos, el 94. Dice, tuyo soy yo. Tuyo soy yo. David comprendía que su vida no le pertenecía a él, sino a Dios. Y esta es la verdadera base de la salvación. Dios nos salva porque le pertenecemos. Si David sabía que él le pertenecía a Dios, ¿cuánto más deberíamos saberlo nosotros y tenerlo como certeza? Tú y yo deberíamos de estar convencidos de que somos de Dios. ¿Tenemos problemas? Sí, Señor, pero estoy en tus manos. Soy tu hijo. Tú me has prometido, así como estuviste conmigo en el pasado, vas a estar hoy. Sigo siendo tu hijo. Yo voy a decirles a ustedes 6 razones de por qué somos considerados propiedad de Dios. Número 1, somos suyos por creación. Dios te creó. Dios te creó. Y mire lo que dice aquí, Salmos 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos, ¿qué? Él nos hizo. Si tú dices, no, fue mi papá y mi mamá. Bueno, ellos ayudaron a Dios. Pero fue Dios el que te hizo. Fue Dios que pensó en ti. Entendamos eso. Dios fue el que nos hizo. Y dice, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que esa es una de las razones que tenemos que estar convencidos. Porque, amados, de que somos suyos por creación. Número 2, somos suyos por redención. Nos santificó, nos salvó, perdón. Mire lo que dice Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, dice. ¿El perdón de qué?
no solo nos crió, sino dentro de ese pecado que nos desvió de Dios, que Dios envía a su Hijo para que muera por nosotros y volver a rescatarnos. Ahora no solo somos creación de Él, ahora somos doble de Él, porque no solo nos crió, sino que ahora nos compró, nos redimió por Cristo Jesús. Y número 3, somos suyos por adopción, nos adoptó a la familia. Mire lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos, ¿qué? Abba Padre. En otras palabras, tú puedes decirle a Dios papá porque te adoptó con todos los derechos. Pero fíjense, también somos suyos, número 4, por matrimonio. Somos la novia de Cristo, ¿sabía usted eso? Él es el novio, nosotros somos la novia. Mire lo que dice Pablo a la iglesia. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Así que ya estamos comprometidos con el Señor. Usted es la novia del Señor, le pertenece a Él. Así que, amados, si usted le pertenece y yo le pertenezco a Dios, entonces Él me va a cuidar. Mira el versículo, el punto 5, somos suyos por consagración, porque nos entregamos en sacrificio vivo, lo que dice Romano. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Simplemente por estar consagrándote día tras día y te estás transformando y limpiando tu vida, le perteneces a Dios. Y número 6, somos suyos por derecho de compra. Él pagó el precio. Mire el versículo 19 de Primera de Corintios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en ustedes? Que es el Espíritu Santo. ¿Y al que han recibido de parte de quién? De Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo ¿a quién? A Dios. Ahora, puesto que le pertenecemos a Él, tú y yo podemos exclamar con confianza a nuestro amado y decirle, sálvame, porque David dijo en estos versículos que acabamos de leer, mire lo que dice, soy tuyo, dice, le está diciendo a Dios, tuyo soy, sálvame, porque le pertenecemos a Él. Tú y yo tenemos la confianza, conforme a la palabra, de exclamar para que nos salve. Nuevamente, recuerden la oración de Pedro cuando iba caminando hacia Jesús en el agua, en Mateo 14, versículo 30. Amado, él sabía quién era y que Jesús era de él y él de Jesús. Por eso se atrevió a clamar y pedirle que lo salvara. Sálvame, porque perezco, dice. Y tú y yo, si tenemos esa certeza, podemos llegar al trono de la gracia con esa confianza. Las oraciones bíblicas pueden ser breves. ¿Sabe por qué pueden ser breves y más en desesperación? Porque todo empieza con una relación. El problema de muchos de nosotros, no tenemos una relación ni con la palabra ni con Dios, pero eso sí le exigimos. Si cuando tú y yo mantenemos una relación de todos los días, de cualquier momento, buscar de Dios, buscar de su palabra, y hay una relación constante, aunque tu oración sea breve y nomás usa la palabra sálvame, porque hay esa relación entre tú y Dios y su palabra, Dios te escucha. ¿Por qué? Porque si no hay esa relación en tu vida, ni menos con la palabra, y todavía se te ocurre, Señor, sálvame, ¿sabe lo que va a decir el Señor? ¿Y tú? ¿Quién eres? Ni te conoce, porque no hay, lo usas como un Aladín, esto, sácame de este apuro. Cuando hay una relación constante con Dios y con su palabra, tú puedes pronunciar palabras cortitas porque ya hay esa relación. Si no, fíjese, en los matrimonios ya se conocen. ¿Cuánto de casados? ¿50 años? 46. ¿Por qué se quita 4, hermano? 46.
A ver, 30 años, ¿cuántos tienen 30 años? 25 años. ¿Cuántos? No, ya perdieron la cuenta. Ok. ¿Cuánto? 54. ¿Verdad que ya se conocen los matrimonios cuando ya tienen? No, mire, no tienen ni que hacer oración a más ojitos. O sea, vámonos, ya no me quiero ir. ¿Sabe por qué se hablan con los ojitos? Porque hay una relación de confianza, ya se entiende. Y tú dices, ya se puso visco, ya me tengo que ir, vámonos. ¿Okay? Porque ahí es. Pero si no tuvieras una relación como la que tienes con tu esposa o tu esposo, y por otra, ¿y este qué? ¿Le salió un tic o qué? No le vas a entender porque no hay una relación. Y muchas veces, como no tenemos una relación con Dios ni su palabra, le hablamos de esa manera y Dios dice, ¿cómo te voy a responder si todavía no hay una relación entre nosotros? Por eso David se atrevió a decirle, Señor, sálvame, porque había una relación constante con Él y su palabra. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto nosotros? De la misma manera que David supo hacerlo. Mire el versículo, porque dice, si tú quieres tener una relación constante con Dios, el versículo 94 dice, porque he buscado tus mandamientos. O sea, David se mantenía buscando ¿qué? Sus mandamientos. ¿Sabía usted que a través de nuestra relación con la palabra de Dios mantendremos nuestra relación correcta hacia Dios? Si tú tienes una relación con la palabra de Dios, vas a poder mantener una relación correcta con Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Quiere mantener una relación correcta con Dios? Mantenga una relación correcta con su palabra. Constante. Por eso David podía, amados, llegar a Dios con confianza porque había una relación constante y sana de la palabra. Al verse llevado hasta el límite de lo que podía soportar, David halló refugio y salvación en la palabra de Dios. Él podía agarrarse de una norma absoluta en su vida. Inclusive, a través de su relación con esa autoridad absoluta, David llegó a entender su relación correcta con Dios. Y fíjese, David no tuvo que consultar con un consejero cristiano para comprender sus emociones. Alguien, a ver, saca tus emociones. No, dice, le decía Dios, yo me siento así. Dice, pero dice tu palabra que me va a sacar. Mire, David nunca compartió interpretaciones místicas de la palabra con un grupo familiar en un grupo de su iglesia. Ni siquiera fue su conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que fue lo que David habla del rescate de los apuros que tenía? Sino fue su amor por la palabra de Dios que lo sacó adelante en medio de la prueba. Porque amaba la palabra y porque amaba la palabra, amaba al Dios de la palabra. Y mientras tú y yo no amemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos tener una relación con el Dios de la palabra? ¿Cómo? Que alguien me lo explique. ¿Por qué no podemos ser cristianos normales? Queremos tener una relación con Dios, pero no queremos tener una relación con su palabra. Y la palabra es la que nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. David dice en el versículo 95, en la primera parte, los impíos me han aguardado para destruirme. Ciertamente, ¿sabía usted que hay impíos, hay enemigos que tenemos nosotros los cristianos? Apunte esta cita, primera de Pedro 5:8. En primera de Pedro 5:8, mire lo que dice. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién anda buscando? ¿A otros demonios? No, a la iglesia. Pedro le está escribiendo a los cristianos. Voy a decirles algo, no se confíe, el diablo está haciendo su trabajo. Ese es su trabajo, matar, destruir y robar. Espérelo. Muchas veces decimos, the devil made me do it. No, ese es su trabajo. Tú decidiste hacerlo después. Pero espere, ¿usted cree que el diablo ya no le va a poner atención a usted más que quiere buscar a Dios, que quiere servir a Dios, que está hablando? El diablo, este lo tengo que, para demostrarle a Dios que es hipócrita. Por eso dice Pedro en este versículo, ser sobrios y velar. Porque el diablo anda como un león rugiente. Por eso a veces cuando dicen algunas personas que, pastor, yo miré una luz y me habla. Todo lo contrario. ¿Sabía usted que también el diablo se viste como ángel de luz? Porque a veces ven una luz que Dios les dice otra cosa que no está en su palabra. Se ve cuando la gente no tiene una relación con la palabra. Y si no tienes una relación con la palabra, ¿cómo puedes tener una relación con el Dios de la palabra?
Porque mucha gente que dice tener una relación con el Dios de la palabra, pero no hacen lo que la palabra de Dios les dice. Viven un cristianismo, como lo dice José José, a mi manera, a su manera. Y eso es lo que Dios no aprueba. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres que yo sea real en tu vida? Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Por eso es muy importante entender esto. El camino de la victoria es el camino que David aprendió. Porque él dijo, mas yo consideraré tus testimonios. Dice David, este es el camino para mí, para siempre considerar los testimonios, la palabra de Dios. Tenemos que aprender, amados, a entregarle al diablo la palabra y decirle, déjame en paz. Yo amo la palabra. Porque el diablo siempre te va a rodear, tu enemigo te va a rodear, tus enemigos te van a quitar el sueño. Pero tú tienes que estar confiando, Señor, yo voy a considerar tus testimonios. ¿Cuánto tiempo desperdicia usted preocupándose por sus enemigos? Por alguien que no lo quiere, que alguien que no lo invita, alguien que no le hable. Entrégueselo a Dios y usted siga, Señor, mira, aunque no me salude, no me invite, no me quieran, yo voy a seguir haciendo tu palabra. Porque las pruebas las vamos a tener. Dios se va a encargar de tu vida, se va a encargar de tus enemigos, se va a encargar de tus problemas, de todo lo que el diablo te atraiga hacia ti. En lugar de ello, entrégueselo a Dios. Trate con el asunto, obedezca la palabra de Dios, haga lo que sea necesario conforme a las Escrituras para tratar con aquello que se oponga y luego olvídese del asunto. Derrame su corazón y su alma en las páginas de la santa palabra de Dios y permita que Él le transforme, permita que Él lo libre del mal. ¿Cómo considera usted los testimonios de Dios? Agárrese de sus promesas. Yo siempre les he dicho, y por eso me entusiasma lo que voy a hablar de la fe. Amado, porque yo necesito ejercitar mi fe. Usted necesita ejercitar su fe. Porque hay más de 7,000 promesas que tenemos en la palabra. Ahora ahí le va. Y aún así dice la Biblia que todas ellas son nuevas cada mañana. ¿Podría yo preguntarles cuántas de esas 7,000 promesas usas al día? ¿Y cómo las vas a usar si no las sabes? Tenemos que empezar a preocuparnos menos y a confiar más de que el Señor va a ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, conforme a su palabra. Pero también la palabra establecida no solo me da lo que ocurrió antes, sino también lo que está ocurriendo ahora, pero también me dice, porque está establecida, es una palabra salvadora, lo que ocurrirá después. Quiero que vean este versículo 96, ya voy a terminar. Y el pueblo de Dios dice, ay, ven, qué bueno que va a terminar. Sí, no hay cariño, no hay cariño. Miren el 96, mira, ahí le va. A toda perfección he visto fin. Quiero que escuche bien ese versículo. A toda perfección he visto fin. Ahorita voy a explicarlo. Y dice, amplio sobremanera es tu testimonio. La perfección a la cual se refiere David, voy a aclararlo de una vez, no es la perfección divina. No habla de la perfección de Dios. No habla de la perfección de lo divino, ni de Dios, ni de lo espiritual. No. Él está difiriendo lo que los hombres llaman perfección con la amplitud infinita de la palabra. La palabra de Dios es perfecta, mas no tiene fin. Pero todo lo demás que tú consideras perfecto en esta vida, cabal, completo, que ya la tienes hecha, todo tiene final. Todo. Cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No pasará, no tiene final. Todo lo demás, por más perfecto que sea. Si tú puedes llegar hoy en la noche y mirarte al espejo y mirar, qué chulada de maíz prieto. Tiene su fin. Tiene su fin. Mañana te van a salir arrugas
Y pasado mañana arrugas sobre arrugas. Tiene su fin. Todo lo perfecto tiene su fin. David dice, a toda perfección he visto fin. Sencillamente quiere decir que ha llegado a comprender que toda perfección humana tiene límites, tiene un fin. Dios le proporcionó al hombre, fíjese, lo voy a decir de esta manera. Dios le proporcionó al hombre, o proporcionó al hombre de poder y habilidades tremendas. Aún en el pecado del hombre, en la rebelión del hombre y la muerte del hombre, hay una cantidad increíble de semejanza divina que se ve reflejada en el hombre. Sus logros en la ciencia, la filosofía, la educación y las artes son impresionantes. Dios los crió con tales habilidades al hombre, al ser humano, pero todos ellos tienen su fin. David sabía que en un tiempo de prueba no podía apoyarse en un brazo de carne. David no podía depender de su perfección, porque David inclusive era hábil. David era un hombre muy cabal, él era bueno. ¿Por qué cree que pudo con el gigante? David no era una persona que se aventaba ahí al aventón. No. David practicaba, David sabía cómo aventar piedras. David practicaba todos los días. Era un experto en las ondas. Por eso pudo. Usted lea su historia. El gigante venía armado, venía con todo el uniforme de todo un buen soldado, y lo único que David lo vio en la frente. Para mí que era de Mérida, un frentón el hombre. ¿Qué? Y lo vio de lejos y le dice, fíjese, agarra 5 piedras y dice, tú vienes a mí con lanza y espada. Pero fíjese, no se atuvo a su habilidad porque era un hombre hábil. Pero yo voy a ti en el nombre de Dios de los ejércitos. No confío en lo que tiene fin su habilidad. Tú puedes, como yo decía el domingo, presumir de tus habilidades. Tú puedes decir que has escalado las montañas más altas. Tú puedes decir que eres bien perrón, la verdad. Pero todo eso tiene su fin. Todo eso tiene su fin. David sabía que no podía en la prueba apoyarse en un brazo de carne. Entendía que todo lo que el hombre ofrece se ve limitado por la naturaleza finita del hombre. La psicología es fascinante, ofrece algunos descubrimientos interesantes que en ocasiones resultan útiles, sin embargo es limitada. Solo llega hasta cierto punto la filosofía, o psicología, perdón. La ciencia está experimentando una explosión en el conocimiento. Hoy se han descubierto más cosas. Inclusive la tecnología moderna ofrece maneras para facilitar y mejorar la calidad de vida en este planeta. ¿Quién no trae un teléfono inteligente? Algunos taraditos, pero otros. Increíble. Tú le puedes decir, oye Siri, ¿me estás escuchando? No, cálmate. Le hablé en español porque no me entiende. Sí. Increíble. Tú puedes pagar las luces de tu teléfono, puedes poner la alarma, puedes poner los tamales al microondas. No, todavía no llegamos a eso, ¿verdad? Pero vamos a llegar un día a eso. La tecnología ha avanzado, se está perfeccionando. Tu carro te habla y te dice, hey, te estás saliendo del huacal, vente. Increíble, con tanta precisión. Pero la ciencia no es absoluta. Hasta el gran Alberto Einstein comprendió esto. Él nunca llegó a descubrir a Dios, pero comprendió que aún nuestras leyes básicas de la física y la matemática son relativas, no son absolutas. La ciencia tiene límites, tiene un fin. La educación es un medio por el cual muchos han mejorado su vida, ofrece grandes ventajas, abre puertas de oportunidades. Sin embargo, tiene límites, tiene un fin. Aún en su perfección tiene un fin. Es lo que está diciendo. Toda la ciencia, todas las ologías, todo lo que tiene ismo, en la última instancia fracasan. No pueden dar respuestas a la vida. No pueden ofrecer un puerto seguro en tiempos de tempestad. No pueden salvar un alma perdida. Toda perfección llega a su fin. Entendamos, toda. Pero ahí va esto.
Mira lo que David concluye en la última parte del versículo 96. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Me gustó cómo David terminó esta estrofa. Amplio en sobremanera. Sobremanera es tu mandamiento. ¿Sabes lo que David está diciendo? Que la palabra de Dios es amplia, o sea, todo lo cubre. Y no hay nada, circunstancia, problemas, situaciones, dolor, emergencias, individuos, actitud, amenaza o peligro que no se contemple en la palabra de Dios. Tú no puedes decir: yo no encuentro algo en la palabra para este problema que tengo. Amplio sobremanera es tu mandamiento. O sea, lo cubre todo. Cubre tu mandamiento, tu pasado. Cubre el mandamiento de Dios, tu presente. Y el mandamiento o la palabra de Dios cubre tu mañana. Es una palabra salvadora. Por eso tú puedes toda la noche decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces estar confiado, porque sabes que estás en las manos de ese Dios que dio esa palabra. Y si tú y yo no tenemos esa certeza en la palabra absoluta de Dios, te voy a hacer una pregunta: ¿en dónde la tienes entonces? ¿En dónde tienes esa certeza? Si la palabra de Dios no es la certeza, no lo verás para ti, y si batallas en comprenderla, entenderla y hacerla, ¿en dónde la estás poniendo? Porque cualquier cosa que tú digas que replazca esto, te lo vuelvo a recordar: toda perfección tiene su fin. Vas a llegar a un límite, vas a llegar hasta una taquilla, porque no es la palabra. Pero si te dependes de la palabra va a ser amplia, sobremanera. Va a ser amplia. Y esa es la certeza que tenemos. Por eso yo me he dado como pastor de predicarles la palabra, de hablarles de la palabra, de enseñarles la palabra. Y cuando me salen 2 o 3 místicos, les digo: cálmense, siéntense ahí, escuchen la palabra. Y si va bien con la palabra, está bien. Si no va con la palabra, no lo haga. Una vez una persona, hace algunos años, llegó de repente: pastor, ya fui y me casé con alguien. ¡Pum! Se fue a otro estado y se casó, a otro país se casó. Le dije: ¿cuándo me lo pensabas decir? No, pastor, me dieron una palabra, alguien le dio una profecía. La mujer que quería casarse con él era profeta. Y le dije: sí, pero yo no soy pintado y soy tu pastor, nada te faltará. Bien bíblico, ¿eh? Y le saqué la palabra: obedecer a vuestros pastores, no a los profetas, no a alguien que no tiene tu cobertura. Y se quedó callado. Mejor se fue de la iglesia. Tú decides cómo quieres torcer la palabra o vivirla. ¿Estamos bien? ¿Me siguen queriendo? Iba a decir más, pero mejor me detengo. Pónganse de pie. Den un aplauso a nuestro Dios. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por la palabra que nos has dado. Es vida y es eficaz. Es la espada de 2 filos que transforma, que corta, que cambia y que defiende. Te doy gracias por tu pueblo, porque tenemos hambre de ti. Queremos una relación con tu palabra para poder conocerte más a ti, porque ellas nos hablan de ti, nos describen al Salvador,
nos presentan al Espíritu Santo y nos hablan de un Padre amoroso. Ayúdanos a tener un amor profundo por tu palabra y vivir por ella. Concédenos el privilegio de estar convencido que somos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro